¿Cómo murieron los apóstoles? Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó al martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Juan fue sentenciado láminas en la prisión de la isla de Patmos. Escribió su profético libro del Apocalipsis en Patmos. El apóstol Juan luego fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en Turquía moderna. Murió como un anciano, el único apóstol en morir pacíficamente. Pedro fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, fue porque le dijo a sus torturadores que se sentían indignados de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos golpearon a Santiago hasta la muerte. Este fue el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago, el hijo de Zebedeo, era un pescador de profesión cuando Jesús lo llamó a toda una vida de ministerio como un fuerte líder de la iglesia. James fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que custodiaba a James miró sorprendido cómo James defendió su fe en su juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a Santiago al lugar de ejecución, vencido por convicción. Declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Bartolomé, también conocido como Nataniel, era un misionero en Asia. Fue testigo de nuestro Señor en la Turquía actual. Bartolomé fue martirizado por su predicción en Armenia, donde fue azotado con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz con cuerda para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que, cuando fue llevado hacia la cruz, Andrés lo saludó con estas palabras: «Hace mucho que no deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado de ella». Siguió predicando a sus verdugos durante los días hasta que expiró. Tomás fue apuñalado con una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. Judas fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo sufrió un largo encarcelamiento que le permitió escribir sus muchos epístolas a las iglesias que él había formado a través
del Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundacionales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento. Tal vez esto es un recordatorio para nosotros de que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su tiempo por el bien de la fe. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero en el que perseveré hasta el final será salvo. A mis queridos hermanos, persevere hasta el final. Dios me los bendiga.